¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Bienvenidos. Comienza la entrevista aquí en Canal 5. Hoy vamos a hablar de un tema sensible y es respecto a las personas que deciden quitarse la vida, llegar a ese momento crítico. Y también vamos a hablar de salud mental. Les presento a nuestro invitado. Pablo Federico Félix Gentili nació el 13 de junio de 1961 en Montevideo. Desde mayo de 2020 se desempeña como director de Salud Mental y Poblaciones Vulnerables de la Administración de Servicios de Salud del Estado. Es doctor en Medicina por la Universidad de la República, magíster en Drogodependencia y profesor grado 4 de Clínica Psiquiátrica de la Facultad de Medicina de la UDELAR. Desde el año 2013 dirige la Unidad de Trastornos Relacionados con el Alcohol del Hospital de Clínicas. En el ámbito privado, desde 2004, coordina el servicio de psiquiatría y es el responsable de servicios de adicciones de la mutualista Círculo Católico de Obreros. En el área clínica, trabaja en psiquiatría general, aunque es especialista y también trabaja en adicciones. Durante varios años fue investigador asociado del Departamento de Psicología de la Universidad de Utah, Estados Unidos, y es autor o coautor de más de 15 obras de investigación científica. Sus aportes le valieron que la Sociedad Uruguaya de Psiquiatría lo galardonara en 2 oportunidades con el Premio Póster y una con el Premio Helvetium. Además de ser un profesional de larga trayectoria, quienes lo conocen destacan su gran afición por la caza como hobby en sus tiempos libres. Félix, ¿cómo anda? Bienvenido. Gracias por la invitación. ¿Toda la vida quiso ser médico? ¿Viene de familia de médicos? Sí. Mi padre era docente de la Facultad de Medicina, así que desde muy chico, de alguna manera, estaba en el ambiente de la medicina. Mi madre era fisioterapeuta, también había empezado la facultad, pero después hizo la carrera de fisioterapia. Y de alguna forma eso, influyó, creo yo. Así que el mundo de la salud y los libros estaban ahí, en casa estaban. Y sí, yo recuerdo que ya en el liceo era frecuente que leyera libros de la Facultad de Medicina porque me gustaba. Los libros de anatomía, la colección de Textil Atelier era un tema frecuente para mí de lectura. ¿Y ser psiquiatra después? Porque ustedes tienen que elegir en un momento, se recibe médico y la especialidad psiquiatría. Eso fue a la medida que avanzó la carrera. En un inicio, cuando entré a la Facultad de Medicina, no tenía idea de que iba a ser psiquiatría. Fue después de pasar por psiquiatría que me fascinó. Hay que tener en cuenta que cuando yo entré a la facultad, no había mucha gente que apoyara que uno entrara a la facultad, porque decían, no, ¿para qué vas a estudiar? Si al final vas a estar trabajando en cualquier otra cosa, o en un taxi, ¿para qué vas a hacer tanto esfuerzo? Y bueno, yo creo que por suerte decidí seguir, porque había opiniones contrarias, en aquel momento... La sociedad no impulsaba mucho, dice, no, o por lo menos el entorno que usted tenía. Y el otro aspecto era que las oportunidades laborales para los médicos eran muy distintas de lo que es hoy en día. Entonces eso también influía en cuanto a ese mensaje, de alguna manera negativo. Cuando uno decía que iba a estudiar medicina, parecía casi como que estaba loco. Pero ser médico siempre tuvo prestigio, además. Yo pienso que sí, y aparte, bueno, es una tarea que, digamos, es muy gratificante. Sí, muy noble, ¿no? Son los noble. Que tratan de salvar la vida a otro. Exacto, y bueno, digamos, de alguna forma, el ver mejorar los pacientes, el ver que uno puede tener algún tipo de interacción que ayuda a la gente en su vida, es una cosa muy gratificante siempre. Y ahora usted está como director de Salud Mental y Poblaciones Vulnerables de ACE, y yo quería empezar hablando del tema de los suicidios, porque en Uruguay los números como que impactan un poco la cantidad de gente que día a día, si se quiere, toma esta decisión de quitarse la vida. Sí, lamentablemente nuestro país está dentro de las cifras más altas a nivel continental. Esto ya viene en forma sostenida, no es los datos de un año, sino los últimos 15 años quizás ya muestran un incremento sostenido de la tasa de suicidios que responde a múltiples causas. Digamos. ¿Pero hay una explicación concreta de por qué pasa esto, por qué se llega a esto? Se manejan hipótesis, pero al ser multicausal no hay explicaciones simples. Y de alguna forma el fenómeno es estudiado no solamente desde la medicina o desde la psiquiatría, sino desde la sociología, desde la antropología, desde diversas disciplinas que tratan de
poder comprender un poco qué es lo que sucede que una persona en determinado momento decide terminar con su vida. Y digamos, yo creo que esa complejidad hace que las soluciones no sean simples. Pero a ver, porque ahí se mezclan, por ejemplo, es una decisión personal, en última instancia, ¿no? Y después hay cuestiones, no sé, pueden incidir cuestiones hasta económicas, cuestiones familiares, cuestiones mentales, o sea, ahí es lo complejo del asunto. Sí, no siempre el suicidio está acompañado de enfermedad mental. En la mayoría de los casos sí hay un quebranto en la salud mental, pero no es siempre. Bien. O sea, Entonces, no todos los que se suicidan tienen un problema mental. Exacto. Bien. Entonces, ¿cuáles serían entonces ahí? Digamos, entre los trastornos mentales que de alguna manera pueden favorecer una conducta suicida, bueno, están los trastornos depresivos, por supuesto, alguna psicosis como la esquizofrenia puede aumentar la tasa de suicidio respecto de la población general, el alcoholismo y las adicciones en general aumentan en forma notoria la tasa de suicidios. Digamos, hay distintas patologías mentales que pueden hacer que en determinado momento la persona considere su propia muerte como una solución. Digamos, pero por suerte, digamos, no es tampoco que toda la gente que cursa una depresión, digamos, toma esa decisión. Ahora, está bien, no todos tienen un problema psiquiátrico, digamos, pero los que toman la decisión de quitarse la vida, ¿cómo ustedes llegan a determinar por qué fue? Porque dejan una carta y ahí empiezan a sacar algunas conclusiones. Claro, nosotros a nivel de ACE no tenemos estudios específicos sobre la población usuaria de ACE que se quitó la vida. Entonces, no, en ese sentido no puedo plantear causas, etcétera, porque no tenemos estudios nuestros. Lo que sí es que, digamos, en términos generales, lo que se plantea en algunos países, y nosotros a través ahora de un convenio con el Banco Interamericano de Desarrollo, estamos capacitando 20 profesionales en esa área, es para el estudio de lo que se llama la autopsia psicológica. Es decir, después de que sucede un suicidio, hacer un estudio para investigar las circunstancias en que se da la conducta suicida, los antecedentes, la trayectoria asistencial de esa persona hasta el momento en que se suicida, digamos, para poder tener más fuentes de información. Yo creo que la mayor parte de ¿Eso se va a empezar a hacer? Eso calculo yo que se va a poder hacer. Se hizo este año la capacitación. Bien. El estudio en sí calculo que va a poder ser el próximo año. Digamos, porque de alguna forma tenemos que salir de los estudios cuantitativos, es decir, las franjas etarias, digamos, la distribución por departamentos, el método elegido, digamos, tenemos que salir del análisis cuantitativo a un análisis más cualitativo, sobre todo para poder definir a nivel nacional cuáles son los grupos de mayor riesgo y poder, desde esa perspectiva, poder desarrollar estrategias preventivas. Nosotros integramos ACE junto con la Facultad de Medicina, el Ministerio de Salud Pública y otros actores, un grupo de expertos en prevención del suicidio que estuvimos trabajando parte del año pasado y parte de este año, pero de alguna forma se avanzó, por supuesto, en parte del trabajo, pero queda definir más la parte operativa, es decir, cuáles van a ser las acciones en concreto que se desarrollen. Bien. Sí. Está claro que va a haber que esperar ese estudio, incluso que pase un tiempo para que ustedes después tomen algunas líneas de trabajo. Pero hay algunas, en lo cuantitativo también nos impacta como ciudadanos comunes, ¿no? Algunas cifras, usted las tiene muy claro, pero se las comento también a la población para que veamos un poco la magnitud del problema de lo que estamos hablando. El año pasado cierra con 758 personas que deciden quitarse la vida. En el 2016, un poco para atrás, allí se supera por primera vez los 700, fueron 715. Y en el 2002, que ahí está el tema siempre del 2002 como un año de la crisis financiera, que eso llevó también a mucha gente a otro tipo de problemas,
ahí hubo 690 suicidios, ¿no? Pero para marcar una línea de tiempo, Exacto. 690 en el 2002, en el 2016 715 y el año pasado 758. O sea que esto va increyendo. Lo que se está haciendo con la mejor de las voluntades no logra parar esto. No, y de alguna forma hay un grupo que conforma la Universidad de la República, que es el de la comprensión de la conducta suicida, que ellos habían de alguna forma adelantado que era probable que en el medio de la pandemia las cifras de suicidios se estabilizaran o incluso podían descender algo, y que era probable también que hacia la salida de la pandemia esas cifras aumentaran. Esto no solamente a nivel de nuestro país, sino a nivel mundial. Sin embargo, los Claro. que saben son lo que usted está señalando, pero uno tiende a pensar que con la pandemia, que generó miedo y generó en cierto nivel de encierro, los suicidios podrían aumentar. Claro, los pero expertos dicen que sí, no. No. Como que en el medio de las crisis la conducta suicida disminuye y en todo caso vuelve a aumentar a la salida de las crisis. Lo mismo sucede con otro tipo de crisis como las guerras, por ejemplo. Entonces, de alguna forma, lo que arrojan las cifras, digamos, para los que venimos estudiando este tema, no nos toma por sorpresa, por decirlo, porque la gente que está especializada en esta área ya había de alguna forma alertado que esta era una posibilidad. Yo lo que creo es que de alguna forma nosotros como ACE nos interesa sobre todo poder desarrollar acciones que ayuden a facilitar la accesibilidad a tratamiento para quien lo necesite, digamos, seguir potenciando lo que es la línea de prevención de la conducta suicida. Hay que ver que la línea de prevención, la 0800-0767, durante el 2021 tuvo un promedio de 20 llamadas por día. Y este año, en el 2022, en lo que va del año, el promedio bajó a 12 llamadas por día. Dígame de nuevo los números que los quiero anotar. 0800 0767. 0767. Si una persona llama acá, ¿qué apoyo recibe? ¿Qué orientación? Ahí está, va a ser asistido por un psicólogo o un licenciado en enfermería que tienen experiencia de trabajo en esta área ya a esta altura de varios años, y que de alguna manera van a orientar a la persona de acuerdo a la situación de riesgo en que se encuentra. Bien. Digamos, pero ellos de alguna forma han desarrollado una técnica de escucha particular para este tipo de situaciones de crisis, y contrariamente a lo que en un momento daban las cifras, era que la juventud llamaba muy poco, la juventud está llamando mucho al 0767. Es decir, el número de... Y lo que están llamando es gente que por alguna razón ya está pensando en quitarse la vida. Exacto. Ya está alertando directamente que va rumbo a eso. Exacto. Y me dice que los jóvenes empezaron a llamar más ahora. Los jóvenes llaman más. Es decir, representan un volumen de las llamadas importante. Es decir, aproximadamente un 40% de las llamadas es de gente menores de 20 años. Es decir, que es un volumen considerable. Sí. Ahora, y para los estudios han dado hasta ahora que en Uruguay, por lo menos, con estos números que estamos hablando, los que más se quitaban la vida eran los de 20 y fracción, y después los adultos mayores, ¿no? Exacto. Sí, siempre los adultos mayores predominan. Pero de alguna forma es interesante porque nosotros pensábamos que el 0767 tenía poca llegada a la juventud, y los datos nos muestran otra cosa. Ya estamos poniendo el número en pantalla, además. Nos muestran que la juventud sí llama y sí toma esto como una herramienta útil. Y después se le hace una especie de... Porque a ver, uno trata, y me pongo en el que nos está mirando ahora, y nos ponemos en el lugar de una persona que llama a momento crítico en la vida, a punto de tomar la decisión de suicidarse. Después ustedes que reciben esa llamada, hacen un seguimiento de esa persona, pueden darle un apoyo psicológico. De alguna manera, en función del nivel de riesgo, la persona va a ser derivada o a un servicio de urgencia o incluso el 911, digamos, o la urgencia de la cobertura asistencial que tenga. Porque hay que tener en cuenta que la línea es abierta para el país entero, para toda la población. Usuarios de ACE, no usuarios de ACE, usuarios mutuales, usuarios de seguros privados, es para toda la población, tiene acceso a la línea en forma gratuita.
Entonces, de acuerdo a la situación, puede ser la persona derivado para asistencia. Es decir, la línea en sí no hace el seguimiento psicológico de las personas que llamaron, porque entre otras cosas, la llamada es anónima. Ajá. Digamos, no se revela la identidad de la persona que llama. Entonces, desde ese punto de vista, no hay un seguimiento específico de esa persona. Muchas veces sí se le puede plantear a la persona que puede volver a llamar para ver cómo está y cómo evolucionó, digamos, pero no hay un seguimiento desde la línea específicamente de la persona. ¿Y tiene que seguir siendo anónimo? Digo, porque si le dijeran dónde están o quién es voluntariamente la persona... Hay algunos datos de ficha patronímica que sí se piden, pero no, por ejemplo, nombre y cédula de identidad, no. Eso no, bien. No sé si eso podría ser un obstáculo para que la gente llame, digamos, porque de alguna manera el formato de ser una llamada anónima hace que la persona, digamos, se sienta más libre de poder llamar y pedir ayuda. ¿Puede llamar, por ejemplo, un familiar de una persona que lo vean que está en situación de riesgo? Puede llamar. En el caso de la 0767, en general, es la persona que tiene ideación suicida quien llama. En otras líneas que tiene ACE, por ejemplo, el asterisco 1020, que es para la asistencia a usuarios problemáticos de sustancias, es más frecuente que sea un familiar o un referente que llama pidiendo de alguna manera orientación. Bien. Pero en la 0767 lo más frecuente es que sea la persona misma que llama. ¿Son las mujeres las que más piden ayuda? ¿Se sigue manteniendo ese patrón? Sí. ¿Y los hombres son los que más se suicidan? Exacto. O sea que los hombres no se animan a pedir ayuda. ¿O qué pasa allí? Y bueno, puede ser una hipótesis. En general, en todos los servicios telefónicos que disponemos, predomina el sexo femenino quien llama sobre el sexo masculino. Hay amplia predominancia del sexo femenino. Doctor, le quiero preguntar, ¿siempre hay señales previas, digamos, que un familiar puede captar a los efectos de ayudar, digo, ¿no? De la persona que se va a tomar esta decisión? ¿De alguna forma va preavisando? No a veces siempre. No, lo sé, a veces, pero digo... No siempre. Cuando hay algún tipo de conducta llamativa, por supuesto hay que tenerla en cuenta. Por ejemplo, una persona que empieza a regalar sus pertenencias o cosas que uno sabe que le eran muy preciadas y que de alguna manera se desprende de ellas. Claro. Entonces, hay algunas acciones que pueden alertar al entorno de que algo está pasando. Digo, pero muchas veces esto pasa inadvertido. Y, digamos, no siempre... Cuando la misma persona expresa que está teniendo ganas de no vivir más, por supuesto, digo que hay que atender eso, digo, y buscar ayuda y poder hablarlo. Digo, pero no siempre esto sucede. Muchas veces, incluso una vez que la persona decide que su salida es terminar con su vida, entra en una suerte de calma, porque ya decidió cuál va a ser la salida de su problema. Claro. Entonces, entiende que por ahí se le termina el problema. Y eso puede, de alguna manera, desorientar a todo el entorno, cuando de repente, bueno, se encuentran con un hecho consumado y que no hubo indicios de que esto podía suceder. Y en el caso de los adultos mayores, que en Uruguay nuestra población también tiene mucho, ¿hay algún estudio específico que indique por qué una persona llega a ese punto? No que yo conozca a nivel nacional, digo, pero hay muchas variables, ¿no? La soledad es una de las principales, la comorbilidad, digamos, médica, y muchas veces la presencia de enfermedades crónicas, con dolor crónico o a veces invalidantes, pueden también contribuir, pero yo creo que uno de los elementos centrales en la gente, digamos, de adultos mayores es la sensación de soledad. La soledad. ¿Factores económicos? Tenemos también en la población muchos adultos mayores. Sí, fue muy claro allá por el 2002 cuando hubo ese pico de suicidios que coincidió con la crisis económica, digamos. Ahí pudo haber una explicación, digamos, que fue por ese entorno de la economía. Sí. Pero sacando eso, que fue como una excepción también en el país, ¿no? Porque yo le decía que después en el 2016 subió más que en el 2002. Exacto. Y ahora también estamos más alto que el 2002. Eso, tal cual. Y no es el factor económico ahí. Digo, puede influir, puede ser uno de los factores, no creo que sea quizás el determinante principal. Me quedó, le vuelvo una pregunta que le hice porque le decía, las mujeres son las que piden más ayuda. ¿Por qué cree usted que la mujer está más afín a recurrir a un psiquiatra, a un psicólogo, a hablar de su problema?
Creo yo que es un patrón cultural que para el hombre percibe como un elemento de debilidad o de falta de carácter el pedir ayuda por un problema psíquico. Creo que es más un problema cultural, no es tanto un asunto de prevalencia de las patologías. Y a todo este problema también están los que intentan quitarse la vida y no lo hacen. ¿No? Sí, digamos, ahí nuevamente las estadísticas cambian, porque en los intentos de autoeliminación las mujeres predominan ampliamente sobre los varones, mientras que en el suicidio consumado el predominio es francamente masculino. Digamos, ahí puede haber también incluso variantes biológicas, como que la capacidad adquirida para suicidarse es mucho mayor en el hombre que en la mujer, y hay estudios que muestran incluso ciertas diferencias en el funcionamiento cerebral a nivel de los distintos sexos en la capacidad adquirida para suicidarse. Entonces, hay también elementos biológicos en eso, no es solamente un factor cultural. Bien. Y hay una atención, más allá de estuvimos hablando del número, una atención especializada rápida para ayudar. O sea, contamos, no solo en ACE, ¿no? En el sistema privado también. Usted está Sí. en el área de ACE en este momento. Sí. Trabajó en Villar de Bo, que después le quiero preguntar también por su experiencia allí. Pero ¿tenemos los psiquiatras necesarios como para dar cobertura? Yo creo que sí, que a nivel del país el número de psiquiatras está relativamente dentro de un margen razonable a nivel mundial. Si comparamos la tasa de psiquiatras por población, estamos bien. Estamos desigualmente distribuidos, un poco más de la mitad de los psiquiatras residen en Montevideo. Eso pasa con Exacto. cantidad de profesiones o especialidades médicas. Tal cual, pero de alguna forma ahora, por ejemplo, el acceso comienza a cambiar con algunos patrones que ahora nosotros, por ejemplo, estamos en el medio de un proyecto de telesalud mental para poder mejorar la accesibilidad a tratamiento en localidades rurales relativamente pequeñas, o que no cuenten con psiquiatra o que no cuenten con psicólogo, para que puedan recibir ayuda por telesalud mental. Esa es un área, yo creo, que se va a desarrollar, que tiene posibilidad de desarrollo importante y que seguramente los estudios nos indiquen que va a ser útil para la población. Digamos, pero más allá de lo que es la telesalud mental, frente a cualquier situación de urgencia, en general a nivel de todo el país, tanto en el sistema público como en el privado, existen psiquiatras de emergencia, que asisten a las personas en situación de riesgo. Es decir, frente a la urgencia existe respuesta asistencial. Lo que a veces es más difícil es de cuando se llega a lo que es el seguimiento de los pacientes. Ahí, digamos, puede verse dificultado por problemas de accesibilidad, de conseguir número, de conseguir... Esto a nivel público y privado también, no solamente a nivel público. Claro, pasa que un psiquiatra uno se supone que lo necesita como pronto. Exacto. Si voy al oculista y me dice, venga dentro de 3 meses, bueno, claro, pero el psiquiatra, y en estos casos... Por eso, pero en general, existe lo que se llama agenda priorizada, y una de las causas de agenda priorizada para ACE es, por ejemplo, el intento de autoeliminación o la ideación suicida. Es decir, como que ahí está reservado en parte de la consulta de policlínica números específicos para esta población. Entonces, por ahí, digamos, por lo menos se intenta dar mejor respuesta y más accesibilidad. Yo creo que, digamos, tenemos mucho para avanzar de todas maneras. Nosotros ahora tenemos un proyecto de desarrollar un centro diurno para personas con ideación suicida, que va a estar llevado adelante por especialistas en esta área, para los cuales ya empezamos con el llamado a concurso para provisión de cargos, y yo creo que esto va a ser un salto cualitativo. ¿Cuándo estaría funcionando este centro diurno? Y yo espero que antes de fin de año. Bien. Tendrían que abrir varios de todas formas, ¿no? Sí, pero por lo menos empezar con uno que va a ser de alguna manera la experiencia piloto y nos va a mostrar cuál va a ser la utilidad, que yo estoy seguro que va a ser muy útil porque, digamos, eso está pensado para una suerte de tratamiento intensivo, de lunes a viernes, de 8 horas por día, con dinámicas de trabajo grupal, con psicoterapia individual, con talleres, digamos, que yo creo que va a ayudar a contribuir a reducir la reincidencia de los intentos de autoeliminación. Porque muchas veces una persona que hace un intento de autoeliminación en el corto plazo lo reitera.
Y por supuesto que esa persona está en situación de riesgo. No es aquello de que el que quiere matarse se mata, el que intenta matarse en realidad no lo quiere, eso no es así. Cerca de la mitad de las personas que mueren por suicidio tienen algún intento de autoeliminación previo. Claro. Entonces, digamos, hay que tomar en serio los intentos de autoeliminación, no es un problema menor. Y yo creo que, bueno, con este tipo de dispositivos vamos a poder ir dando mejor respuesta. Tengo que ir redondeando algunos temas por la hora, pero como psiquiatra, ¿cree que los uruguayos le estamos dando corte a la salud mental? Yo creo que por lo menos se habla más ahora de lo que se hablaba antes. El tema de alguna forma está más en la agenda en general, entonces yo creo que desde ese punto de vista es un tema menos tabú. Yo creo que la consulta con los especialistas en salud mental al día de hoy tiene menos prejuicios de lo que tenía 30 años atrás. Pero igual hay para avanzar. Antes estaba como mal, y les pregunto si ahora eso, espero que haya cambiado, pero antes estaba como mal visto ir al psiquiatra. Claro. El que iba al psiquiatra porque estaba loco. Exacto. Y ya lo empezaban a discriminar por ese lado también. Exacto. ¿Eso cambió? Creo que cambió, falta por cambiar, pero que cambió. De alguna manera, en realidad, la psiquiatría, si bien atiende problemas de salud mental graves como la psicosis, la mayor parte de la consulta es por otro tipo de problemas, es por trastornos del estado de ánimo, por trastornos de ansiedad, por trastornos de la personalidad, por trastornos por consumo de sustancias. Son cosas que tienen una prevalencia muchísimo mayor. Entonces, creo yo que de alguna manera se va perdiendo ese cuco y la gente está, digamos, menos renuente a consultar. Falta todavía para avanzar porque de alguna manera hay cosas del estigma de la enfermedad mental que todavía lo tiene, que tenemos que como sociedad avanzar en eso, pero yo creo que hemos avanzado en los últimos 30 años respecto de cómo estábamos antes y cómo estamos ahora también. También es cierto que la psicofarmacología cambió. 30 años atrás, de alguna forma uno veía en la mutualista el paciente que era típico de la consulta psiquiátrica, es decir, una persona que había perdido la pérdida de balanceo en los brazos, que estaba casi sin expresión en el rostro, estaba como un robot, por los efectos secundarios de la medicación que recibía. Eso mejoró ahora. Eso mejoró en forma notoria. Claro. Al día de hoy tenemos tratamientos mucho mejor tolerados y con menos perfil de efectos secundarios. Entonces eso también contribuye a que la gente acceda a tratarse, por ejemplo. Le quiero preguntar también en el final, porque en el año 2017 la ley esta de salud mental ordenó, si se quiere, el cierre de las colonias y las colonias psiquiátricas y el Vilar de Bo también, con un plazo ahora, ¿no? Al 2025. Sí. ¿Se está trabajando para llegar a eso? ¿Se puede cumplir eso? ¿Sirve eso al final? Es decir, lo primero es que la ley de alguna manera habla de la finalización de las estructuras monovalentes, ¿no? Y eso corre en la ley, ¿no? Tanto para el público como para el privado. No es solamente, muchas veces enfocamos mucho en el Vilar de Bo y en las colonias, pero en realidad a nivel privado hay muchísimas estructuras monovalentes que tienen que ver con la psiquiatría, con la salud mental. Entonces yo creo que tenemos mucho para avanzar en los hechos. Nosotros estamos con planes de desinstitucionalización de pacientes a nivel de las colonias, con la creación de casas de medio camino y del Vilar de Bo, de internaciones sobre todo asilares. ¿Qué es una casa de medio camino? Una casa de medio camino sería un dispositivo que busca la reinserción social de una persona que viene de un periodo de alguna manera de retracción social o de marginalización, para que pueda reintegrarse de forma plena a la vida comunitaria. O sea, se entiende que todos los que están hoy internados por algún problema psiquiátrico no es lo mejor que estén allí, digamos, claro, institucionalizados. La idea sería que esa gente pueda retornar a la comunidad y que ese esfuerzo no es solamente del sistema de salud, porque son soluciones fundamentalmente sociosanitarias, no solamente sanitarias. ¿Y qué pasa con la peligrosidad? Porque hay algunos pacientes que tienen nivel de peligrosidad que pueden lastimarse a ellos mismos o a otros también, ¿no? Bueno, la peligrosidad sigue existiendo, pero hay que tener en cuenta que, por ejemplo, a nivel de los homicidas de todo el país, es menos de un 2% de los homicidas que tienen algún trastorno mental severo. El 98% no. Entonces hay como una cuestión de estigmatizar a la enfermedad mental. Hay un miedo social allí. Por eso, con la locura o con la peligrosidad, pero los datos nos muestran otra cosa.
Entonces yo creo que sí, que hay pacientes que tienen un nivel de trastornos conductual tal que lo hacen inviable, por ejemplo, que esté internado en un hospital general. Digo, pero son los menos, es franca minoría, la mayoría de los pacientes no tienen esta característica. Otro problema, doctor, usted estuvo en el Vilardebó trabajando, ¿verdad?, sí, como psiquiatra. Estaba aquella, la celda 11, era que les... Sí, la sala 11. La sala 11, ¿no? Iban los presos, en definitiva, los judicializados. Era bravísimo también eso, ¿no? No solo usted trabajaba allí, uno a veces lo veía de afuera como periodista, pero lo que le quiero contar es que, o lo que le quiero preguntar es que a veces el paciente psiquiátrico, además de su problema grande ya, ¿verdad?, de lo cual estamos hablando, no tiene una familia que lo apoye o fue abandonado por la familia, generalmente no tiene trabajo, perdió el trabajo, o sea, hay todo un entorno allí que atenta también para la recuperación de la persona. Exacto, yo creo que por eso, de alguna forma, la Ley de Salud Mental habla en su artículo 11 de la necesidad del trabajo interinstitucional. Porque esto mismo que tú planteás no se aborda solamente desde lo sanitario. Sí, sí. Es decir, por ejemplo, lo que tiene que ver con las ofertas laborales, lo que tiene que ver con la oferta de vivienda, para personas en situación de desamparo social que sean portadoras de enfermedad mental severa, ¿no? Digamos, eso va más allá del sistema específicamente de salud. Tiene que ser la sociedad entera la que vaya brindando alternativas viables. Y yo creo que tenemos un trecho para recorrer, que en los hechos nosotros hemos avanzado en el trabajo interinstitucional, sobre todo con MIDES, bueno, con la Junta Nacional de Drogas, con el Ministerio de Vivienda, digo, tratando de buscar salidas a situaciones sociosanitarias, sobre todo de nuestros pacientes. Y hemos ido logrando el trabajo interinstitucional. Yo creo que, de alguna forma, ese es el camino. Hay que seguir avanzando en eso, integrar más actores sociales. Y yo creo que, bueno, la idea es que ese trabajo, prospere y se transforme también en iniciativas. De alguna manera, un problema que tiene la Ley de Salud Mental es que no define cómo se financian todos los cambios. Bueno, problema nada menor, ¿no? Estamos hablando. Exacto. Entonces, por suerte nosotros en ACE hemos tenido todo el apoyo del directorio de ACE y del presidente de ACE, el doctor Cipriani, digamos, que ha apoyado desde el inicio todo lo que tiene que ver con salud mental y que también tuvo apoyo notorio a nivel de la Ley de Presupuesto de 2020. Pero esto es desde ACE, esto se necesita que suceda en todos los otros organismos. Sí, claro, a todo nivel. Doctor, muchísimas gracias por haber venido. Gracias por la invitación. Y mucha suerte además en su trabajo. Bueno, gracias. Amigos, de ustedes también me despido. Como siempre les digo, han sido más que amables. Buenas noches, gracias.